Bien, vamos a empezar hoy lección número 3. Lección número 3. Hay un periodo de transición en años grande de cuando lo estuvimos viendo la semana pasada. ¿Recordáis hasta dónde estuvimos viendo la semana pasada? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Nacimiento, o sea, el periodo de muy bebé, ¿no? De niñez. Algunos expertos hablan que esa salida hacia Egipto fue en torno a los 2 años de edad del Señor Jesucristo, con lo cual esa bebé o pequeña primeros años de vida, ¿verdad? Hasta el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Hay un periodo de transición, ¿verdad? Desde esa vuelta desde Egipto a Jerusalén hasta el comienzo de su ministerio público. Y en ese periodo de transición podemos ver, hay 2 eventos fundamentales que vamos a ver entre hoy y la próxima semana. 2 eventos en los cuales podemos identificar perfectamente esa relación entre la característica divina del Señor Jesucristo y su humanidad, esas señales propias de su deidad y su humanidad. Y en ambos acontecimientos vamos a ver la determinación del Señor Jesucristo de identificarse con la raza humana y viendo así su propósito al venir a la tierra. ¿Cuáles serían esos acontecimientos de los cuales estoy hablando? La profecía. ¿Perdón? Las profecías se iban a cumplir. No, estoy hablando de 2 acontecimientos que ocurren entre el cierre que vimos la semana pasada, es decir, el nacimiento del Señor Jesucristo, primeros años de vida, y el inicio de su ministerio público. El bautismo. Bautismo sería el primero y la tentación sería el segundo, ¿vale? Son esos 2 eventos que vamos a ver en esta semana y en próxima semana. ¿Cuántos de aquí tienen hijos o tienen cercano niños pequeños? Muchos, ¿no? Vale. ¿Qué características podríamos decir que tiene un niño pequeño o que tiene un niño en sus primeros años de vida? Dependiente, claro. ¿Es dependiente? ¿Es una de ellas? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Perdón? Son espontáneos, ¿sí? Son curiosos, ¿vale? Si son inocentes, ya que adultos también hay muchos inocentes. Son desobedientes, bien. Hay una característica fundamental que nadie ha dicho. Sí, que a veces no tienen filtro. Y te dicen, ¿Que no tienen filtro? Bueno, vale, sí. Me refería a otra cosa menos, ¿cómo decirlo? Menos de características sensibilidad, sino más, algo más físico. Que crecen, ¿no? Que crecen y que crecen muy rápido, ¿verdad? Esas serían las características que podíamos ver en un niño, podemos decir, normal, ¿de acuerdo? En un niño normal. Esto también ocurrió con el Señor Jesucristo. Estas características de cualquier niño normal también las podemos ver identificadas con lo poquito que nos habla la Biblia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando nació, recibió adoración, sin embargo, con posterioridad, en esos primeros años de vida, esa adoración no continuó. La Biblia, como hemos dicho antes, guarda silencio acerca de la niñez y de la juventud del Señor Jesucristo, pero sí nos hablan de que asumió un cuerpo totalmente humano, ¿vale? Con las limitaciones y restricciones de ese cuerpo humano. El Señor Jesucristo en ningún momento dejó de ser Dios cuando recibió esos atributos humanos. Fue una adición, una añadidura a sus atributos divinos, esos atributos humanos, y no una sustracción de los mismos. Supeditó sus atributos divinos a la voluntad del Padre. Vamos a comenzar leyendo con ese primer texto. Antes, porfa, Mario. Vamos a leer ahí Hebreos 4:15. Carlos, porfa, lo tienes aquí si quieres. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos aquí que es el sumo sacerdote que está hablando aquí, que es el Señor Jesucristo, puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él también las vivió en su carne. Vamos por aquí, ¿me puedes buscar, Clara, por favor? Filipenses 2, 6 y 7, Filipenses 2,
6 y 7, y luego continuamos por aquí, por favor, Lucas 2, 40 y versículo 52. Lucas 2, 40 y también versículo 52 de ese Lucas 2. ¿Qué nos dice ahí Filipenses 2, 6 y 7? Digamos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Sí. Hasta el 7. sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, vemos ahí cómo él no dejó esos atributos divinos, sino que supeditó sus atributos divinos a la voluntad de Dios Padre. ¿Qué dice Lucas 2, 40 y 52? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vemos aquí cualidades de cualquier persona, ¿verdad? Cuerpo, dice que, versículo 40 que ha leído la hermana, también versículo 52, crecía, versículo 52, Jesús crecía, no solo en sabiduría, que es una cualidad, digamos, mental, sino también en estatura, o sea, físicamente, y también crecía en gracia, tenía un crecimiento espiritual, un crecimiento en su alma. ¿Qué único registro aparece en la Biblia en estos primeros años de vida del Señor Jesucristo? La presentación en el templo, ¿verdad? Ese único registro en esos 30 primeros años de vida, más allá de su niñez, como hemos dicho antes, ese momento de la presentación en el templo. ¿Y qué pasó allí? Vamos a Lucas, capítulo 2. Van los versículos del 41 hasta el 52. Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Vamos a ir leyendo... Os lo voy a dejar para que lo leáis luego en casa, porque si no nos vamos a entretener demasiado. Conocemos un poco, ¿verdad?, esta historia. Dice que sus padres todos los años fueron a Jerusalén, versículo 41, en la fiesta de la Pascua. Dice, cuando tuvo, bueno, lo voy leyendo yo, sí voy rápido, ¿vale? Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a esa costumbre. ¿Y qué pasó en ese momento? Ellos subieron a Jerusalén y luego regresaban a Nazaret. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Jesús se quedó, ¿verdad? ¿Qué podemos identificar allí? En este Jesús se quedó allí en Jerusalén. Fue algo, antes hemos hablado de características, ¿verdad?, de los niños pequeños. No sé si se ha nombrado por ahí ese espíritu un poco de rebeldía también, ¿no?, o de cierta desobediencia. ¿Fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo en ese momento? ¿Se rebeló contra sus padres, les desobedeció, quedándose en Jerusalén cuando ellos volvían? No, dice alguien por ahí. Más cosas. Alguien que diga lo contrario o que piense igual. Mostró madurez, sí, pero no me estoy respondiendo a mi pregunta. No le obedeció a sus padres. ¿Perdón? Yo pienso que sí desobedeció. ¿Tú piensas que sí desobedeció? Alguien ha dicho que no, Carlos dice que sí. ¿Qué más? Antepuso las cosas de Dios. Antepuso las cosas de Dios, pero vale, pero entonces ¿desobedeció o no desobedeció? Yo digo que como los hijos, la mayoría en promedio no avisan a los padres, voy a hacer esto, voy a hacer eso. Ajá. No les avisó y Ujú. no le preocupó que ellos se preocuparan por eso. Bien. Lo que está diciendo este texto, si leemos los versículos 43 y 44 fundamentalmente, sobre todo el versículo 44, lo que nos dice aquí la Biblia es que José y María no fueron allá a Jerusalén solos. Esto era un trayecto largo, se solía hacer con una compañía, normalmente voluminosa, generalmente de familiares y amigos cercanos, que iban a esta fiesta, la fiesta de la Pascua, que era un día, y luego estaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué pensaban los padres cuando cogieron y se dieron cuenta que el niño no estaba? Versículo 44. Que iban con la compañía, es decir, los padres en ningún momento se plantearon que Jesús no estuviera con ellos era un motivo de rebeldía o de desobediencia, sino lo que pensaban es que iba dentro de toda la compañía, es decir, se despistaron. El otro día fuimos Raquel y yo con algunos y fuimos a Chico aquí en el polígono. ¿Y dónde está la niña? ¿Y dónde está la niña? ¿Y dónde está la niña?
Y decía Raquel, está con vosotras. Y decía Raquel, no, si os le hemos dejado a vosotros. Y estaba por ahí danzando. Yo pensaba que estaba con otros. En ningún caso yo pensaba que Valeria, que pobrecita mía, me había desobedecido a mí, sino que estaba con otras personas. Algo similar o parecido es lo que ve aquí. No se ve, o la Biblia no refleja, un espíritu de desobediencia, de rebeldía por parte del Señor Jesucristo, sino que sus padres en ningún momento lo plantearon así, sino como que estaba con otras personas. ¿Y qué haría un niño de 12 años cuando dice, ¿y ahora dónde están los míos? ¿Qué haríamos nosotros? Pues Jesús se fue al templo. Bien, perfecto. Pero ¿qué haríamos nosotros? ¿A dónde iríamos? Pensemos, 12 años. A la policía, es decir, iríamos a un sitio que entendemos que es seguro. ¿Rodeado de qué? De gente que entendemos que es responsable, ¿verdad? En ese momento no había policía. ¿Dónde fue Jesús? Al templo. A un lugar seguro, rodeado de personas que podía entender que era de confianza, ¿verdad? Hizo lo que cualquier niño típico de una familia típica haría, ¿verdad? No hizo nada que no fuera raro. Fue al templo y ahí se entrevistó ¿con quién? Con los principales sacerdotes y todo eso, donde dio a demostrar que él ya tenía un conocimiento avanzado del Antiguo Testamento y un entendimiento profundo de su significado, de las doctrinas que había en ese momento. Vamos al versículo 47, ahí lo podemos ver. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ya tenemos ahí al Señor Jesucristo situado en el templo. Y ahora viene José y María. ¿Y qué hacen? Niño, ¿qué me has hecho? Te cogen así en volandas. Eres un desobediente. ¿Qué le dice María? Versículo 48. ¿Por qué no hacen caso? ¿Verdad? Se sorprendieron. Cuando le vieron, no le regañaron, sino se sorprendieron de que estaba allí. Cuando le vio su madre, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Debemos suponer que en este caso Jesús le había hablado a María faltándole el respeto o que María le estaba regañando por su actitud. Estaban preocupados. ¿Tú qué harías, Isra, si ves que viene tu padre y tú entiendes que has cogido y has hecho algo malo? Lo más normal que sería agachar la cabeza o ir a esconderte, ¿no? Posiblemente. ¿El Señor Jesucristo se escondió? No se escondió porque él en ningún momento entendió que estaba rebelándose contra sus padres. Él no estaba desafiando la autoridad de sus padres. Él hizo, como hemos dicho, lo que haría cualquier niño en ese momento, rodearse de personas adultas que entendía que eran responsables. Y además, ¿qué le dijo a José y a María? Que para él lo natural era estar ¿dónde? En el templo, en los negocios de su padre. Él en ese momento demuestra que él ya era consciente de su identidad y que tenía una conciencia clara de esa identidad y de la misión para la cual había venido al mundo. Este es un primer evento, primera identificación que vemos al Señor Jesucristo en su niñez. Y de ahí pegamos un salto grande de muchos años hacia otro evento. Le damos ahí, que es, como habíamos dicho antes, el bautismo. Lo podemos ver ahí también en Lucas capítulo 3 y en Mateo también capítulo 3, versículos 1 al 12. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los últimos versículos? Alguien que me lo vaya buscando. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. No, antes. He aquí yo os envío anunciando la venida de Juan el Bautista. Aquí hay una profecía, ¿verdad? La profecía hecha más de 400 años antes de este tiempo en el cual estamos viendo ahora. Alguien que me lo lea, por favor. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible.
Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía que aparece aquí 400 y pico años antes, ¿se cumplió con quién? ¿Quién era este Elías del que estaba aquí hablando? ¿Con Juan. ¿Con qué Juan? Con Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos ahí, me he quedado por aquí. Raquel, búscame. Estaba apalancando la profecía de Isaías 43, que se había dicho 700 años. Aún más todavía. Vamos ahí con Lucas, capítulo 1, versículo 17. Lucas 1, 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo muy justo. Lo vemos ahí, ¿verdad? En esa anunciación que se realiza el ángel, y hablando aquí de Juan el Bautista, que era ese alguien que tenía que volver. ¿Cuál era el mensaje que predicaba Juan? El arrepentimiento. Arrepentimiento, correcto. Era la idea central de Juan el Bautista. Ana, por favor, Mateo 3, versículo 2, por favor. Mateo 3, versículo 2, o si estamos ahí en Lucas, también lo podemos ver en Lucas 3, 3. Amén. Mateo 3, versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba predicando el arrepentimiento. Vemos aquí versículo de Lucas 3, 3. No sé si Jesús lo tienes. Lucas 3, 3. Lucas 3:3 dice lo siguiente: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Él estaba predicando ese mensaje del arrepentimiento. Y nos habla aquí de ese bautismo de arrepentimiento. ¿Qué era esto que estaba haciendo, este bautismo? Juan estaba cogiendo y estaba continuando, digamos, un ritual judío que era especialmente orientado a prosélitos judíos que se habían convertido, es decir, judíos que se habían apartado, ¿verdad?, de la religión judía y que habían vuelto y se bautizaban como una señal de arrepentimiento. Era un ritual de purificación, también aplicado no solo a judíos, sino también a gentiles prosélitos que se convertían al judaísmo y que adoptaban, digamos, esa posición de arrepentimiento, que demostraban ese arrepentimiento, representaban ese arrepentimiento, ¿de acuerdo? Los judíos que aceptaban el bautismo de Juan estaban admitiendo que ellos estaban como gentiles, ¿vale?, y que necesitaban ese arrepentimiento, ese lavamiento, esa purificación para de verdad, interiormente, de corazón, formar parte del pueblo de Dios. Era un bautismo de reconocimiento de pecado, ¿vale?, de reconocimiento de esa necesidad de arrepentimiento, de tener una contaminación moral y de arrepentirse de ella. ¿Qué más estaba predicando Juan aquí? Has leído Mateo 3:2, vuélvelo a leer si eres tan amable, Ana, por favor. Amén. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Era una predicación de insurrección, de decir, ojo, el reino que hay ahora no es válido, está viniendo un reino distinto y nos tenemos que sublevar ante eso. Era una especie de insurrección ante el gobierno romano. No, ¿verdad? Lo hemos visto antes Mateo y ahora en Lucas. Era una predicación de arrepentimiento y de necesidad de reconciliación con Dios, Vamos ahí. Entonces ya vemos cómo Juan estaba predicando el arrepentimiento y vemos cómo ese bautismo, ese ritual de purificación que venía desde muy antiguo en el pueblo judío como también una señal de arrepentimiento. En ese punto llega Jesús. ¿Juan conocía al Señor Jesucristo? Sí. Algunos dicen que sí. Bien. ¿Más? Era su primo, hermano. ¿Era su primo? ¿Más? ¿Alguien piensa alguna otra cosa o no? ¿Todos creéis que sí? Además, el Espíritu Santo le había mostrado su ministerio y era que saliendo a mí en la senda de
Sí, pero una cosa es que el Espíritu Santo le hubiera mostrado el camino y que él supiera que él era, digamos, ese predecesor, aquel que estaba anunciando ese camino, y otra cosa es que se conocieran. Hemos hablado la mayor parte, o yo no he oído otra cosa, es que dicen que sí, que era su primo hermano y que sí se conocían. Él mandó a sus discípulos a preguntar si era que debía de venir. Entonces, no le conocía, sabía que era familia, pero no le conocía. Léeme, Juan Carlos, búscame Mateo 3, versículo 11. Mateo 3:11. Sí. Yo a la verdad os bautizo en agua para que arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Bien, luego volveremos a ese texto. No sabemos muy bien si se conocían o no. Parece ser que no. Probablemente no. Está el texto que les comentado antes, y vemos aquí también en Mateo 3:11 que Juan podía haber dicho, en vez del que viene tras de mí, podía haber dicho Jesús, o lo podía haber identificado. Él sí tenía conocimiento de que él iba a ser predecesor, como hemos visto por esas profecías, pero no sabía exactamente, o parece ser que no sabía exactamente quién era esa persona. También lo podemos ver por la reacción de Juan cuando coge y ve venir al Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 3. Vamos a Lucas capítulo 3. Vamos ahí a Lucas capítulo 3. Sí, pero posiblemente hubieran tenido una conversación previa en este caso. Porque si vamos a los versículos 16 y 17 de Lucas capítulo 3, versículos 16 y 17, vamos a ver ahí varias cosas. Tú tenías ahí, Juan Carlos, si tienes todavía Mateo capítulo 3, versículo 13 también. Déjamelo ahí. Vamos con Lucas 3, 16 y 17. Me voy a quedar por aquí. Matías, a ver si lo tienes tú. Matías. Yo, Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que no soy, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El aventador está en su mano, y limpiará su tierra, y recogerá el trigo con su granero, y quemará la paja con el fuego que nunca se apagará. Bien, vemos aquí en este texto cómo luego veremos el tema del bautismo, de agua, fuego, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero igual que hemos visto antes en ese texto que ha leído Juan Carlos, ¿era Jesús digno de recibir esas bendiciones que están dadas aquí en este bautismo? O sea, ¿lo necesitaba? ¿Era digno? ¿Jesús necesitaba tener un bautismo de arrepentimiento? No, ¿verdad? Era un ejemplo. Juan está diciendo cómo es posible que él venga. Luego ahora lo veremos. Si vamos a Mateo 3:13, que lo tenías ahí, Juan Carlos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y el 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Cuando Juan se le oponía es porque habían tenido una conversación previa, ¿verdad? Con lo cual eso también nos da respuesta a esa pregunta que hacíamos antes de si se conocían o no. Probablemente no, pero cuando Jesús viene al Jordán, antes de tener esa posición del bautismo, tuvieron una conversación previa donde Juan coge y se da cuenta de quién es el Señor Jesucristo, que es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, alguien que me busque, Juan 1:29. Juan 1:29. Bien, él ya había tenido esa conversación previa con el Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo llega aquí al Jordán. Y, como hemos dicho, Juan conocía cuál era su misión, pero posiblemente no le tenía identificado personalmente al Señor Jesucristo. Pero sí se dio cuenta con esa conversación que Cristo era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si hemos dicho que el Señor Jesucristo
era sin pecado, ¿no? Hemos dicho Juan 1, versículo 29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hemos dicho que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento porque el Señor Jesucristo fue a bautizarse. Para que se cumpliese la... Sí conviene que cumplamos toda escritura. Bien, Mateo 3.15, ¿verdad? Vamos a ahí que alguien lo lea. Mateo 3.15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo había vivido una vida perfecta, en plena obediencia a Dios. Al bautizarse, Él no estaba confesando pecado porque no tenía, sino estaba llevando a cabo una acción de sumisión a Dios. En este momento, Cristo estaba identificándose con los pecadores. Ahí tenemos, ¿vale? Cristo bautizado. Da la siguiente, ahí lo tenemos. Cristo estaba identificándose con los pecadores, estaba identificándose con aquellos a los que finalmente Él iba a recibir sus pecados. Era una parte necesaria de la rectitud que Él aseguró a los pecadores. Este acontecimiento del bautismo del Señor Jesucristo tiene una serie de significados muy importantes, ¿vale? El primer significado que tiene el bautismo es que está prefigurando su muerte y resurrección. Deyanira, búscame por favor Lucas 12:50. Está prefijando su muerte y resurrección. Un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Es una figura de su muerte por los pecadores, sepultura y resurrección, el justo por los injustos. Ya estuvimos hablando de esto también cuando estuvimos viendo los distintivos bautistas y estuvimos hablando del significado del bautismo. Punto número 1, prefija su muerte y resurrección. Punto número 2, prefigura el significado del bautismo cristiano, que es ese que hemos estado hablando. Muerte, sepultura y resurrección. El bautismo cristiano, el bautismo que ejercemos hoy en día nosotros como iglesia, no es igual que el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, como hemos visto, es un bautismo de arrepentimiento. El bautismo que nosotros hacemos hoy en día es un bautismo de testimonio. Y además estamos identificándonos con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Punto número 3. Lógicamente. Pero el bautismo no es por arrepentimiento, porque el arrepentimiento es previo a el bautismo. Eso está claro. El arrepentimiento es previo a. Sin embargo, el bautismo de Juan sí que era un bautismo de arrepentimiento. ¿Vale? Hemos dicho, prefija su muerte y resurrección, prefija el significado del bautismo cristiano, prefija la identificación pública con aquellos cuyos pecados habría que llevar. Y ahí vamos al texto, no sé si era el que tú habías dicho antes, Isaías 53, 11 y 12. Alguien que me lo lea, si no por aquí, si lo tienes, o José, ¿lo tienes aquí? Isaías 53, 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Llevará las inquietudes a las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá pocos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bien, vemos aquí esa afirmación pública de su carácter mesiánico. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, el justo por el injusto, y llevará sus iniquidades. Él se está identificando con los pecadores como sería la persona que llevaría el pecado de todos los hombres. Por lo tanto, primer punto, identificación con los pecadores. Volvemos ahí a nuestro texto, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. ¿Qué más? Además de esa identificación con los pecadores, ese significado del bautismo del Señor Jesucristo, también supone otra cosa, el bautismo del Señor Jesucristo. Lo hemos dicho antes.
Es el inicio del ministerio público del Señor Jesucristo. Es como la inauguración de ese ministerio público. Y en ese punto de inauguración, de comienzo de ese ministerio público, vemos aquí la voz del Padre dando esa aprobación a el Señor Jesucristo. Seguimos por ahí detrás, Marvin, Mateo 3, capítulo 17. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, o este es mi hijo amado en el cual se van a cumplir todas las promesas que se han dado desde los primeros tiempos hasta ahora, empezando por el nacimiento del Señor Jesucristo que estuvimos viendo la semana pasada. Esta voz del cielo anunciando, esta voz del cielo por parte del Padre fue un anuncio a ese cumplimiento, como hemos dicho, de esas profecías. Profecías muy conocidas por todos aquellos que estaban allí en ese momento. Ismenia, por favor, búscame Salmos 2.7 y seguimos por detrás, Paqui, en Isaías 42.1. Isaías 42.1. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te envío. Mi hijo eres tú. Este es mi hijo amado. Mi hijo eres tú. Esa profecía también aquí de Salmos capítulo 2, versículo 7, e Isaías 42.1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene. Contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia y bendición. Bien, ahí vemos, ¿verdad? Ese siervo en el cual dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, ¿verdad? Esa complacencia que hemos visto en Mateo capítulo 3, versículo 17. Vemos aquí la aprobación del Padre al inicio del ministerio público del Señor Jesucristo. El bautismo del Señor Jesucristo no solo fue como identificación de los pecadores, sino también para dar testimonio de su obediencia al Padre. También vemos aquí otra cosa, punto número 3, y con ello terminamos en esta mañana. ¿Qué más vemos aquí? El bautismo del Señor Jesucristo fue un testimonio, ¿verdad? Por el que vemos aquí ese bautismo también del Espíritu Santo, ¿no? Juan le confirmaba que Jesús era aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Seguimos por ahí detrás, Mateo 3, versículo 11. 3:11. El Señor Jesucristo sería aquel que bautizaría con... ¿Lo tienes? Venga, Espíritu Santo y fuego. Agua para arrepentimiento, en el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy, digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Todo creyente, ¿verdad?, en el momento en el cual acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no se produce cuando uno se bautiza, sino cuando uno se salva, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es bautizado por el Espíritu Santo. Lizardo, búscame 1 Corintios 12, 13. Aquí hemos visto ese bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo, que se realiza cuando uno es salvo, y habla de otro bautismo también que ahora veremos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, dice ahí, ¿verdad? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Y qué otro bautismo habla ahí en ese texto que ha leído la hermana en el 11? ¿Un bautismo de qué? De fuego, ¿verdad? ¿En qué se identifica en la Biblia el fuego? ¿Con qué se identifica? Juicio. Fuego,
juicio, ¿vale? Bautismo que recibirán aquellos que rechacen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué otra figura aparece aquí en este texto del bautismo? ¿Qué otra figura aparece aquí? La paloma, que representa a... Alguien que me lea Mateo 3:16, por favor. Mateo 3:16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos aquí, ¿verdad?, las tres figuras de la Trinidad, Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Hijo y el Espíritu Santo aquí en el versículo 16. La orden de oír a su Hijo, versículo 17, y la presencia del Espíritu Santo inauguran el ministerio público del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino al mundo para hacer la voluntad del Padre, para cumplir una determinada misión, y Él limitó sus atributos divinos para coger y cumplir esa voluntad de Dios Padre, y dependió del Espíritu Santo en el poder, del poder del Espíritu Santo durante su ministerio. Entonces ahí ya, con ello vamos a terminar en esta mañana, ¿vale? Hemos visto la niñez del Señor Jesucristo en Nazaret, ¿verdad? Ese evento ahí en el templo, donde no se produce esa situación de rebeldía, sino todo lo contrario, situación normal, que podía haber un niño, y ese niño que estaba en los negocios de su padre. Y luego hemos visto aquí también el bautismo de Juan, un bautismo que había de arrepentimiento, pero ese bautismo no se identifica con el bautismo cristiano, que es un bautismo de testimonio y de identificación con el Señor Jesucristo. Hemos visto también que Cristo no tenía que bautizarse porque Él no era pecador, ¿vale? Pero sí que al bautizarse se identificaba con los pecadores. Hemos visto también esa aprobación del Padre, y hemos visto la aparición del poder del Espíritu Santo, el cual fue utilizado por el Señor Jesucristo a lo largo de todo su ministerio también. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Nos faltan 5 minutos, o sea que podemos coger y podemos... ¿Algo? Es interesante, el Señor se bautizó, ¿verdad? Que no era pecador. Correcto. Y nosotros que venimos de procedencia de pecado, nos arrepentimos. O sea, tenemos un argumento especial. Si el Señor Jesús no tenía pecado, se bautizó, ¿verdad? Para dar el ejemplo a los que habíamos de creer. Por eso cuando dice que el que crea, se va bautizado. Entonces que a veces hay gente que le pone resistencia al bautismo, ¿verdad? Porque dice, no, el bautismo no salva. Sí, ciertamente el bautismo no salva, pero es un acto de obediencia. Correcto. Y un testimonio público en el cual tú te estás identificando con el Señor Jesucristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Estuvimos hablando de ello largo y tendido cuando estuvimos viendo los distintivos bautistas. Efectivamente, el bautismo no salva, pero el bautismo es una ordenanza. Sabemos que en la Biblia hay 2 ordenanzas, que es el bautismo y la cena del Señor, y no hay ningún argumento bíblico para que una persona que se ha arrepentido, que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, no se bautice, ¿vale? Y no hay ningún argumento, lo primero, porque es un acto de obediencia, el bautizarse, porque es una ordenanza, y el segundo es un acto de testimonio e identificación del Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Vamos contigo y luego contigo, Lizardo. Yo pensaría que una persona que se supone que ha nacido de nuevo, pero le asiste a la iglesia y tiene una actitud de rebeldía y no quiere el paso y persiste, yo pero me gustaría que realmente ha nacido, ¿no? Porque cuando uno nace, es algo tan radical, tan sobrenatural, que uno se ve una enamorada del Señor y de todo lo que tiene que ver con eso. Efectivamente, nosotros no somos quienes para valorar si una persona ha nacido o no de nuevo, pero también el Señor Jesucristo habla de que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay evidencias que, pero bueno, yo ahí no soy quien para juzgar si alguien lo ha hecho o no, pero efectivamente, alguien que efectivamente ha nacido de nuevo, pero se encuentra en rebeldía, no es lo correcto. También se ve esto en el caso de Eunuco, que venía viviendo y decía, Felipe fue transportado hacia él para explicarle, y él le dice, ¿quién me impide bautizarme de que está en agua? ¿Crees? Y dice, sí. Entonces, tan solo creer y aceptar al Señor es uno de los principales
y fue bautizado, y luego Felipe retornó, ¿no? Sí, es un ejemplo que nos enseña que el requisito previo al bautismo es el creer. Hay que creer para poder ser bautizado, porque además el bautismo es un testimonio de esa creencia, de esa identificación. Ya en otro tema, estamos hablando aquí primero de la niñez del Señor, hablamos hasta los 12 años, y después saltamos al bautismo, que es a los 30, son 18 años de salvo. Y es importante que esos 18 años que están ahí, en blanco, si la Biblia no los menciona es porque verdaderamente Dios no considera que es algo de vida o muerte que vamos a ver, así que sí vale la pena que nosotros como cristianos no nos estemos intentando de cabeza buscando ver qué pasa en esos 18 años. Eso es importante porque hay determinados evangelios apócrifos que identifican al Señor Jesucristo como una especie como de Merlín el encantador, que estaba ahí con pajaritos, haciendo magias y cosas así. Y haciendo... Efectivamente, gracias Mario, la Biblia al final no recoge eso porque el Señor ha entendido que ese periodo no es relevante para la finalidad para la cual se escribieron los evangelios. Al final, los evangelios se escribieron, como dice el apóstol Juan en el suyo, para que creáis, ¿verdad?, que Él vino al mundo para hacer esa salvación. Lo vemos en los últimos versículos, no me los sé de memoria, del evangelio de Juan. Vale, ¿alguna cosa más? ¿Nada más? Próxima semana, el hermano Jesús... sí, pastor. Voy a cerrar una. Vale, pues una cosa rápida. Próxima semana está el hermano Jesús dando clase, que nosotros no estaremos y avanzaremos en la tentación del Señor Jesucristo.